Buenas tardes, Liz. Licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Nuevamente me da mucho gusto escucharles. El día de hoy vamos a ver la unión de hecho. Antes de continuar, el último día me comentaba una jovencita de que había una nota en la facultad en donde decanatura confirmado oficialmente de que la próxima semana el penso introductorio estaban indicando que iba a estar virtualmente. Yo he tratado de averiguar y la verdad es que no he encontrado nada al respecto. Ya hablé a coordinación, a jefatura y a la dirección y no tengo todavía nada en claro. Entonces quedaremos el día de hoy de que si avisan, entonces tendremos presenciales el día martes. Jueves ya no, porque es el día de la declaratoria de huelga. Pero yo creo que estamos a tiempo todavía para cumplir con los temas de segundo parcial, que son 2 nada más, o 3. Su defecto podríamos dar clases el día jueves a esta hora, pero nos pondríamos de acuerdo, porque hay que ser sinceros. Yo regularmente el día jueves en la tarde me voy a la facultad con los compañeros de AED a hacer las carrozas. Y el viernes camino un rato en la huelga de Dolores. Entonces, por eso diría yo, podría hacer la clase del día jueves a este periodo, si así lo decidimos. Caso contrario, solo nos quedaría la patria potestad y la afiliación, o la patria potestad y inseminación artificial. Una u otra, porque yo prefiero dar la inseminación artificial cuando estemos en clase en forma presencial, porque hago muchos ejemplos en el pizarrón para que podamos entendernos. Pero yo les estaría avisando con tiempo. ¿Alguna duda? No, licenciado. Perfecto. Solo vamos a admitir a los compañeros, permítanme. Ay, qué motora, bien. Bueno. Vamos a hablar de la unión de hecho. Primero platiquemos. Vamos a suponer que 2 personas, yo un día en clase lo comenté, ya tienen todo propuesto para casarse o están pensando en casarse y deciden no casarse, pero van a ir a vivir juntos. Y comienzan a vivir una relación de unión de hecho, de concubinato, o en todo caso de amancebado, se llama amancebamiento, viviendo juntos pero sin casarse. Esa es una unión de facto. Sin embargo, la ley desde 1944 comenzó a pensar en cómo proteger a estas personas, proteger a la familia y a los hijos. Entonces deciden comenzar a ver cómo hacer legal ese concubinato o esa unión libre que se daba anteriormente y legislan sobre la unión de hecho. Es decir, van a legislar a manera que esa unión de hecho libre, de facto, concubinato, cuando las personas sean amancebadas, amancebamiento, como le quieran llamar, se haga legal. Y esa es la clase del día de hoy. Si definimos qué es unión de hecho, es cuando, conforme el Código Civil, en el artículo 173 dice, capítulo 2 de la unión de hecho, artículo 173, cuando procede a declararla, dice el Código. La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad
para contraer matrimonio. Si vemos esta primera oración, creo que podemos hablar de que existe un elemento subjetivo personal. ¿Cuál es? Este elemento es nada más y nada menos que la unión de... Se va a legislar de una forma muy clara y específica de que únicamente puede declararse la unión de hecho entre un hombre y una mujer que tengan capacidad para adquirir el matrimonio, para poderse casar. Creo que es muy importante hablar de que tanto el matrimonio como la unión de hecho habla de que solo pueden casarse o unirse hombre y mujer. Obviamente en el matrimonio, con capacidad civil para poderse efectuar, es decir, que sean mayores de edad. Y la unión de hecho dice hombre y mujer con capacidad para contraer matrimonio. Dos aspectos que a la larga es lo mismo, ¿verdad? Que tengan capacidad civil. Pero también vemos que existe un elemento subjetivo, u objetivo, perdón. Y vamos a ver que la objetividad va a ser cuando las personas, de una manera voluntaria o no voluntaria, van a indicar que quieren estar dentro de una unión, de hecho, declarada, en donde vamos a ver que la unión de hecho declarada va a tener los mismos derechos, las mismas obligaciones que el matrimonio, que la única diferencia que va a existir, como ya lo he dicho, es que el matrimonio es constitutivo y la declaración de hecho es declarativa, porque ellos van a tener que indicar ante el funcionario su deseo de vivir juntos, pero de una forma ya registrada, legal, no de facto. No significa que las personas que viven sin casarse o de que un hecho sea ilegal, no. Es legal. Lo único es que la ley todavía no sabe de eso para darle esa jerarquía legal que se merece. Y por último, vamos a ver de acuerdo a esta misma frase, de que existe un elemento formal, es decir, un acto solemne, un acto escrito, en donde consta esa declaración de ellos, de la unión de hecho que han tenido. Entonces, comencemos por ahí, comencemos con el Código Civil y conforme vayamos avanzando, yo voy explicando no solo la parte legal, sino también la parte doctrinaria. Repito entonces en el capítulo 2 de la unión de hecho, artículo 173, cuando procede a declararla. La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de su auxilio recíproco. Hablemos de esta parte. Desglosemos ese artículo por pedazos a manera de poderlo explicar. Ya dijimos anteriormente que se va a dar esta declaración de un hombre y una mujer que tienen capacidad para contraer matrimonio y tiene que ser declarada ante 2 funcionarios, o ante el alcalde o ante un notario en ejercicio de sus funciones para que produzca efectos legales. Cuando dice produzca efectos legales, vamos a ver, significa que va a tener todos los derechos y todas las obligaciones que tiene el matrimonio como una obligación constitutiva. Solo que en este caso dice, debe ser declarada, es decir, la unión de hecho es declarativa. Y esa es la gran diferencia entre el matrimonio y la unión de hecho.
El matrimonio es constitutivo y la unión de hecho es declarativa. Siguiendo con el artículo dice, para que produzca efectos legales siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente durante 3 años ante sus familiares y relaciones sociales. Es decir, cuando declaran las personas su deseo de estar unidos de hecho en forma legal, vamos primero a demostrar que existe hogar. Hogar significa familia, y vimos que la familia, principalmente, la ley la toma como una familia stricto sensu, es decir, conformada por los padres y por los hijos. Y vida en común, es decir, que vivan juntos. Y la permanencia va a estar cuando dice que hayan mantenido por más de 3 años vida en común ante sus familiares y relaciones sociales. Vamos a pensar en una unión de hecho. Vamos a pensar que yo estoy unido de hecho y que tengo una familia, tengo hijos. Y en la escuela o en el colegio viene a haber una reunión de padres de familia y mandan una nota. Familia Vázquez, Navas. Hacemos los reconocimientos del día viernes 5 de abril se efectuará una reunión de padres de familia. Bien, pero ya nos hicieron familia. Y la maestra o el profesor o el maestro, cuando digamos, miren señores, fíjense que su hijo o su hija tiene razón. Somos una familia. Y ellos consideran regularmente que estamos casados o que existe una unión de hecho declarada. No que vivimos en concubinato, en una forma libre, sino ellos consideran, la familia considera, la sociedad considera de que somos una familia legalmente constituida. Luego dice relaciones familiares. Van a hablar y va a decir la maestra o el maestro, me comenta su hijo de que sus abuelitos la ayudan en sus tareas, es decir, sus suegros, ¿verdad? Ajá, dicen, porque de momento no lo son. ¿Por qué no? Porque aún no he declarado mi unión de hecho. Pero para poderla declarar, tiene que existir no solo una relación social, sino una relación familiar. ¿Cuándo? Por más de 3 años en forma constante. ¿Con esto qué se busca o qué se pretende? El cumplimiento de los fines de procreación, alimentación, educación y auxilio recíproco. Vamos al artículo 78. Y nos vamos nuevamente al artículo 78, dice, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente. En el artículo 173 dice lo mismo, solo que declaran. Aquí constituyen y allá declaran. Con el ánimo de permanencia, que vivan constantemente durante más de 3 años y que vivan juntos, es decir, una vida en común. Luego dice, para procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Si se dan cuenta entonces, ¿cuál es la diferencia entre el matrimonio y la unión de hecho? Repito, aunque sea repetitivo, el matrimonio es constitutivo y la unión de hecho declarativa. Lo que vamos a hacer es declarar que todos aquellos elementos los cumplimos. ¿Desde qué momento? De que somos hombre y mujer con capacidad legal para contraer matrimonio. ¿A quién se lo vamos a indicar? ¿Al alcalde o a un notario? ¿Para qué? Para que esta declaración produzca los mismos efectos como si fuera matrimonio. Por eso cuando hablamos de la afiliación, hablamos de la parte matrimonial y cuasi matrimonial. La unión de hecho se parece a un matrimonio, pero no es un matrimonio.
porque el matrimonio se declara, perdón, el matrimonio se constituye y este se declara. Pero todos los demás efectos los produce. ¿Qué es lo que tenemos que probar acá? ¿Qué es lo que tenemos que declarar? Que vivimos en forma constante por más de un año, que formamos una familia durante 3 años o más en forma constante. De esa cuenta podemos indicar que tenemos una relación familiar y relaciones sociales que así lo demuestran, y aparte de ello que constituimos una familia, porque ciertamente cumplimos con la procreación, la alimentación, la educación y nos auxiliamos entre sí. ¿Hasta aquí me han entendido? Sí, licenciado. Dígame qué. A ver. Luego dice artículo 174. ¿Cómo se hace constar? La manifestación a que se refiere el artículo anterior se hará constar en acta que levantará el alcalde o en escritura pública o acta notarial, si fuera requerido un notario. Identificados en forma legal, declarará bajo juramento sus nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio de residencia, profesión, oficio, día en que dio principio la unión de hecho, subrayado por favor y entre comillas, hijos procreados indicando sus nombres y edades y bienes adquiridos durante la vida en común. Dividamos en dos este artículo. Primero dice que esa declaración que tenemos que hacer ante el alcalde o ante notario podrá hacerse en acta que levante el alcalde o ante un notario o una escritura pública o un acta notarial. Luego dice que tenemos que identificar en forma legal todos los atributos de la personalidad de las personas que van a unirse de hecho, que van a declarar su unión de hecho. Si se dan cuenta, casi se parece al artículo 93 del matrimonio. Solo que acá tenemos que indicar, aparte de todo lo que indica aquella acta notarial o aquella escritura pública o aquella acta que levante el alcalde, dos cosas muy importantes. Primero, el día en que dio inicio la unión, porque el artículo anterior dice que tiene que ser una vida en común que se haya mantenido constantemente por más de 3 años. Luego dice los hijos procreados indicando sus nombres y los bienes adquiridos, porque acá de una vez se va a escoger el régimen económico o en su defecto. Si no lo escogen, la ley les va a indicar a ellos que tienen el régimen subsidiario, que es el mismo de comunidad de gananciados. 175 dice, dentro de los 15 días siguientes el alcalde o el notario dará aviso al registro civil jurisdiccional para que proceda su inscripción de la unión de hecho. Oficina que entregará a los interesados constancia de dicha inscripción, la que producirá efectos legales que la certificación de matrimonio. Y aquí quería llegar. Cuando nos casamos, hacemos un informe circunstanciado, en donde hacemos un resumen completo del acta notarial o el alcalde, en su caso, el informe circunstanciado que va al registro, al RENAP, al Registro Nacional de las Personas, al Registro Civil de Matrimonios, en donde se va a indicar que allá se constituyó un matrimonio y aquí hubo una declaración de unión de hecho para que produzca iguales efectos que la certificación de matrimonio. Es decir, va a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones como si fuera un matrimonio. Por eso se llama cuasi matrimonial. La falta de este aviso será sancionado con una multa de 5 quetzales que impondrá el juez local a solicitud de parte. Ahora ya no son 5, son 25 quetzales. La certificación del acta notarial, del acta municipal o el testimonio notarial se presentará al registro de la propiedad si hubieran declarado bienes inmuebles como bienes comunes.
Si se dan cuenta, aquí ya de antemano se escogió un régimen económico. Ya está indicando que hay bienes comunes, pero anteriormente dice que debe mandarse también una inscripción al registro de la propiedad para que verificar cuáles son los bienes de ellos y si hay bienes comunes. Entonces ya de antemano tenemos un régimen subsidiario. De hecho, ahora solo faltaría que ellos dijeran, no, no queremos el régimen subsidiario como régimen de gananciales, sino queremos optar por uno de comunidad absoluta de bienes o de bienes separados. Eso ya es otro problema. Sin embargo, si hay bienes que son comunes dentro de ellos, habrá que indicarlo debidamente. 176. Enajenación de bienes. Los bienes comunes no podrán enajenarse ni gravarse sin consentimiento de las dos partes, mientras dure la unión de hecho y no se haga liquidación y adjudicación de los mismos. Es decir, de antemano entonces los bienes que se han hecho y los que tienen son bienes comunes. Unión de menores. No podrá aceptarse ni declararse una unión de hecho de menores de edad bajo ninguna circunstancia. Fíjese, licenciado, de que mi mujer y yo, cuando teníamos ella 15 y yo 16, nos huimos y nos fuimos a vivir juntos. De eso ya hace 2 años, Lick. Perdón, 3 años. Pero como ella tiene 18 y yo 19, entonces queremos declarar nuestra unión de hecho, porque ya tenemos más de 3 años de vivir juntos. No. ¿Por qué no? Porque ellos comenzaron su unión de hecho al momento en donde eran capaces para contraer matrimonio. Lo anterior, con la minoría de edad, no tienen derechos. Solicitud de reconocimiento judicial. También puede solicitar el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente, quien en sentencia hará la declaración de la unión de hecho si hubiera sido plenamente probada, y dicha declaración fijará el juez el día o fecha probable en que la unión de hecho dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. La certificación de la sentencia favorable al demandante deberá presentarse al registro civil y al de la propiedad, su bienes inmuebles para que se proceda a las respectivas inscripciones. Este artículo es bien interesante porque es muy amplio. Si lo leemos por partes, también debe solicitarse, dice el Código Civil, el reconocimiento de la unión de hecho, una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra. Ajá. Entonces la unión de hecho puede ser, de acuerdo a como yo les mandé, en forma voluntaria, bilateral o en forma unilateral judicial. Y va a ser judicial cuando hay oposición de una de ellas o cuando una de ellas ya esté muerta. ¿Me hago entender? Miren, a mí me da pena y les voy a explicar. Primero, tengo un montón de no sé cómo llamarlo, de pantallas de ustedes. No sé si están escuchando, no sé si no están escuchando, no sé si entienden, si no entienden. Entonces, me da un poco de pena estar preguntando cada vez. Es mi obligación, obviamente, explicar para que ustedes entiendan. Pero gracias, Marta. Voy, Kevin. Gracias, Gladys. Pero sí me gustaría que participáramos en clase. Porque si estamos en esa actitud de que solo yo hablo y ustedes están en otro mundo, yo explico y si entienden bueno y si no también, y terminamos el asunto. A ver, en orden, dígame, Gladys, ¿en qué le puedo servir? Gladys.
Bueno, mientras tanto, dígame, Kevin. Licenciado, ¿a qué se refiere a que el matrimonio es constitutivo? Se constituye como una institución social, mientras que la unión de hecho es declarativa porque ellos declaran que están viviendo juntos y cumplen con los elementos propios del artículo 173. Y ya no es una institución social. Por supuesto, como va a tomar todas las características del matrimonio, la unión de hecho se declara para que se constituya como si fuera un matrimonio. Y ya en ese momento va a ser una institución social. Ya forman una familia legalmente constituida. Ok, gracias, licenciado. Dígame, Gladys. Gracias, Lick. Perdón, es que se me había trabado el micrófono. Solo yo no escuché bien si era el artículo 178 el reconocimiento de la unión de hecho. El reconocimiento judicial, por donde voy ahorita. Ajá, que usted habló que cualquiera... 178. De hecho, por ahí voy ahorita. Dígame, Josué. Licenciado, buenas tardes. Solo una duda. Entonces, esta es la unión de hecho, la voluntaria básicamente es la que se habla en el artículo 173, ¿verdad? Exactamente. Ok, gracias. Posteriormente vamos a ver cuando se hace un reconocimiento judicial, que es el que estoy explicando ahorita, según le informaba yo también a Gladys. Hilary, ¿me puede mejor hablar? Porque la verdad es que no leí. No tenía pronto. Hilary, hágame la pregunta en vivo, en directo de todo color, por favor. O vuélvame a escribir. Es que en este momento no funciona mi teléfono. Espérenme, entonces voy a tratar de leer. O si alguien me pudiera hacer favor de ver cuál es el mensaje de Hilary y leérmelo. Dice, ¿puede repetirlo de la forma voluntaria, bilateral y unilateral judicial? Es que eso no lo entendí. Con todo gusto, gracias. En el artículo, y voy a repetir porque como ya varias veces me han preguntado sobre este 178. Fíjense en el artículo 178, voy a leerlo por partes otra vez. Dice, también puede solicitar reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra. Eso nos lleva a dos ideas. La primera idea es que la unión de hecho debe declararse en forma voluntaria por ambos convivientes, por ambos amancebados, por los que están viviendo una unión de hecho libre o de facto. Así lo menciona la doctrina. Bien. Caso contrario, si no hay voluntad de las dos partes, que sería una declaración voluntaria, debe existir una declaración unilateral, es decir, solo por uno de ellos, o porque el otro no quiere, o porque el otro esté muerto. Cuando vamos a una oposición, porque el otro no quiere, entonces el que demanda tiene que demostrar que se han cumplido o que se cumplieron con todos los elementos propios del artículo 173. Si faltare alguno de estos, entonces, aunque demuestre, como le falta un elemento, ese elemento lo haría inválido. Luego viene, por haberse muerto el otro. Si ya se murió uno, entonces estamos pensando que va a existir una unión de hecho post-mortem, es decir, después de muerta una persona. Cuando hablamos entonces de esa declaración unilateral, esta tiene que ser declarada por un juez de instancia. Se sigue un procedimiento de declaración de unión de hecho, a manera de que el juez verifique si se cumplieron con todos los requisitos propios del artículo 173. En la resolución el juez va a decir, ciertamente, se cumplen con todos los requisitos y por más de 3 años, pero como el juez no tiene a bien saber con exactitud o porque hay oposición de uno de ellos o porque esté muerto, entonces él va a indicar una fecha probable, un día probable en que dio inicio la unión de hecho. Pero sí va a indicar que existen hijos
procreación, alimentación, educación de los mismos, y aparte que existió un auxilio recíproco. Ya con eso entonces podemos solicitar nuestro reconocimiento judicial y que este sea declarado con lugar en sentencia firme. De esta sentencia de unión de hecho, entonces, se hará un oficio dirigido al REGNAP, al registro civil, a manera de que se inscriba la unión de hecho y al registro general de la propiedad para que verifiquen cuáles son los bienes que están afectos a ellos de acuerdo a su régimen económico de declaración de unión de hecho. ¿Cuál es el término para hacerlo? 179. La acción a que se refiere el artículo 178 debe indicarse antes de que transcurran 3 años desde que cesó la unión de hecho, salvo que el derecho de los hijos para demandar en cualquier tiempo la declaración judicial de la unión de hecho de sus padres para él sobre el efecto de establecer la filiación. Dos cosas aquí en este artículo muy importantes. La primera es que si hay oposición de uno de ellos o el otro está muerto, se tienen 3 años para poder demandar la unión de hecho judicial. Ahora bien, los hijos podrán, si se mueren, el otro también, o existe oposición de ambos, los hijos pueden continuar esa declaración judicial de unión de hecho. ¿Para qué? Para efectos de la filiación. Cuando miremos la filiación, vamos a ver que la doctrina habla de una filiación legítima y una declaración legitimada. En la unión de hecho puede hacer que los padres o el padre reconozca a sus hijos, pero como no existe una unión declarada, sino una unión de facto, son hijos legitimados. Al momento de ser declarada la unión de hecho, al igual que en el matrimonio, los hijos se convierten en hijos legítimos. ¿Cuál es la diferencia entre los legítimos y legitimados? Únicamente que nacieron dentro del matrimonio o únicamente que nacieron dentro de una unión de hecho declarada. ¿A partir de qué momento comienza a tener efectos la unión de hecho declarada? A partir del momento en que dio inicio. Entonces, a partir del momento que dio inicio es retroactivo a la fecha propuesta. Entonces, a partir de ese momento se van a constituir como hijos legítimos. Artículo 180. Ese está vinculado al artículo 88, inciso tercero. Dígame, Elizabeth, ¿qué le puedo servir? Buenas tardes, licenciado, gracias. Una consulta. ¿Será que usted nos podría dar un ejemplo cuando ha ocurrido algo relacionado con el 178? ¿Algún caso que se haya dado de una solicitud de reconocimiento judicial? Ah, claro, muchos. Después de explicarle esto, vamos a leer el artículo 180 de las uniones ilícitas y de las preferenciales del 181. Me voy a adelantar un poquito. Dos personas se aman, se quieren, se desean, se tienen y comienzan una vida loca. Y igual cantan mucho la canción de Ricky Martin de la vida loca, ¿va? Y ya nos amamos, nos queremos, somos felices, pero como todo es finito, incluyendo el sentimiento maravilloso del amor, un día se termina el amor. Y comienzan a tener otros vínculos, otros intereses, y el amor se va perdiendo y también la unión. Pero jodido, si nos hemos aguantado y soportado por tanto tiempo, ¿cómo es que ahora que este pendejo viene a quererse ir a otro lado, esta pendeja a otro lado? No, primero que declare la unión de hecho, que hagamos, obviamente, legal nuestra unión de hecho, que se conviertan nuestros hijos en hijos legítimos, que miremos lo del patrimonio familiar
y después cesamos la unión de hecho, que es igual que el divorcio, y que cada quien agarre su camino. Pero solo así no se va a ir, pues. Ejemplo. Viene y dos personas viven unidas durante 14 años, bueno, 40 años. Han hecho toda una vida en común. Y se muere el hombre amando a su mujer y él adorándolo. Se muere y dejaron casa, finca, sueños, puntos, cuentas bancarias. Y, bueno, se murió, pues. Y viene la mamá y dice, bueno, mis hijos vamos a ver cómo dividimos lo de su papá. Y dice uno de ellos, no, mamá, ¿cómo dividimos? No. ¿Cómo dividimos nosotros los hijos de papá? Ah, no, dice, ¿qué pasó con lo mío? No tenés derechos si no sos la esposa. Y la ley llama en primer lugar al cónyuge sobreviviente y a los hijos. Cuando no hay cónyuge, entonces solo los hijos. Si no hay hijos, solo al cónyuge. Pero en principio llama al cónyuge sobreviviente y tú no eres cónyuge. Usted nunca ha declarado su unión de hecho. Por consiguiente, no tenés ningún derecho como esposa de mi papá. Jodido, ¿eh? Entonces la mamá puede demandar pidiendo una unión de hecho post-mortem a manera de tener derecho como cónyuge sobreviviente. No sé si me hago explicar. ¿Están bien los ejemplos? Sí, licenciado, muchas gracias. Vale. Bueno, perfecto. Dije que iba a leer el 180 y el 181 y ahí voy a volver a explicar parte de lo que estoy diciendo. Licenciado, Dígame, José. disculpe que lo interrumpa. Es que el artículo 178 lo tengo algo confuso. Entonces, básicamente, este artículo del 178 solo es cuando una de las dos personas, vaya, que hubieran tenido una relación, una falleció, pues, y la otra, como usted acaba de explicar este ejemplo, pues quería declarar su unión de hecho. Básicamente, solo este artículo solo habla de eso, cuando una de las dos personas falleció, ¿verdad? De momento sí. Okay. Fíjense que por eso voy en orden, Josué, a manera de explicar completo toda la institución para que no nos perdamos. Lo voy a volver a indicar posteriormente. Ok, gracias. Artículo 180, que está vinculado al artículo 88, inciso tercero, que vimos nosotros cuando existe insubsistencia absoluta para contraer matrimonio. ¿Se recuerdan? Y también de esa cuenta vimos que existe el artículo 144, si no mal recuerdo, que habla de la existencia absoluta y de la nulidad del matrimonio. La mujer que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer, y el varón a sabiendas que la mujer tiene registrada su unión de hecho con otro hombre, hicieren vida en común, no gozarán de la protección de la ley, mientras la unión registrada no hubiera sido disuelta legalmente y liquidado los bienes comunes. Bueno, el artículo 88 dice que se va a declarar insubsistente el matrimonio, el 1 cuando son parientes, el 2 cuando son parientes por consanguinidad, parientes por afinidad, y el 3 cuando están casados o cuando hay una unión de hecho anterior que está registrada. Y si no estuviera registrada, entonces viene y la mujer, de acuerdo al 181, va a poder oponerse a la misma. Es decir, mire, perdonen, yo me opongo. Cuando dicen, si hay alguien en esta sala que se opone a esta unión de hecho, que hable ahorita o que calle para siempre. Entonces en ese momento yo me opongo. ¿Por qué se opone? Porque hay una unión de hecho anterior conmigo. Aunque ya no la quiera ni me guste, pero hay una unión de hecho. Y está registrada. No, pero puedo demostrarla judicialmente que sí existe. Ajá. Entonces ya existe una unión ilícita. ¿Me entendieron? Bueno,
Aunque sea deditos, pongan para que yo sepa que sí. Sí, Lick. Ah, 1 que no, 2 que no, 3 que no. A ver, ¿quiénes no? Pregunten. Carlos, André, dele. Perdón, licenciado, la levanté sin querer, era para mandarle una manita arriba. Bueno, ¿hay alguien que no haya entendido esa parte? Digamos entonces, artículo 181 del Código Civil, preferencia en varias uniones. En el caso de que varias mujeres, igualmente solteras, demandaran la declaración de unión de hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente a favor de aquella que probare los extremos previstos en el 173. Y en iguales circunstancias, la declaratoria se hará en favor de la unión más antigua. Lo dispuesto en este artículo se aplicará siempre que las uniones de hecho que se pretenda se declaren coexistan en el momento que de solicitar la declaración de hecho respectiva o bien en la fecha en que ocurrió la muerte de la persona con quien se mantuvo la unión de hecho. Pongamos un ejemplo. Yo convivo actualmente, de hace 5 años, casi en el mismo tiempo convivo con Elizabeth, con Gladys, con Annelise, con Stephanie, con Joana, con Marta. Cabronazo yo, convivo con todas. Pero un día vengo y me quiero casar o unir de hecho con Fátima. Pero todas se dan cuenta porque yo vine y edité imitaciones, y entonces van todas a mi matrimonio, a la unión de hecho, y cuando digan, hable Goyo o caiga para siempre, todas dicen, nosotros nos oponemos. ¿Y por qué se oponen? Porque yo convivo con él desde hace 5 años, y yo también, y yo también, y yo también, y yo también. Miren, y la fecha exacta no me recuerdo, pero hace 5 años fue la Semana Santa, que fue en el mes de abril, y yo también, y yo también, y yo también. Híjolas. Entonces que cumpla con todos los requisitos. ¿Tienen hijos? Sí, todas tenemos hijos de él. Ah, o sea, todas cumplen con todas las funciones y con todos los elementos de la unión. ¿A quién le damos nosotros la razón? Según la ley dice que a la más antigua, ¿no? Todas comenzaron en abril, hace 5 años. Otra muchacha, piensen, hombre, no jodan. La que el juez declare que sí cumple Que tenga el hijo más grande. con lo del artículo 170. Es que eso es relativo. ¿Qué otra? La primera que lo demuestre, Lick. Podría ser. Primero a tiempo, primero en derecho. Buena posibilidad. Otra. Bueno, La primera en demandar. la primera En demandar, diría yo. no, porque se demanda una, todas se vienen y van a adherirse al proceso. Y si están en diferentes juzgados, lo que van a hacer es hacer un solo proceso. A ver, hagámoslo más fácil. La que cumpla con todos los requisitos que menciona la ley. ¿Será que vive con todas las 5 al mismo tiempo? Solo que sea jeque. A cada quien le va a dar un espacio, pero con una de ellas tener más tiempo de vida en común. Es decir, ella va a poder demostrar que cumple con todos los elementos de la unión de hecho, aunque todas declaren que tienen el mismo derecho. Todo lo que van a tener que demostrar es quién cumple con todos los elementos del 173. Puede ser que diga una,
Miren, la verdad, yo hace 5 años que vivo con él, pero solo llega los viernes. A la voz, que desgraciado, porque conmigo son los domingos. Y conmigo solo los lunes en la tarde, porque está muy ocupado. Pero conmigo martes, miércoles y jueves. Entonces cumple con más elementos esta, ¿verdad? La que cumpla y demuestre que tiene todos los elementos y los requisitos del 173. Es que fíjense que todas tenemos la unión de hecho, porque aquel se murió, un desgaste que tuvo con tanta mujer que nos lo comimos. Entonces tienen que demostrar de igual manera, como si estuviera vivo y en oposición, quién es la que cumple con todos los elementos. 182. Efectos de la inscripción. La unión de hecho inscrita en el registro civil produce los siguientes efectos. Ojo, voy a explicar uno por uno, pero quiero por favor que lo escuchen, que oigan y que pregunten. Los hijos nacidos después de los 180 días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho y los nacidos de los 300 días siguientes al día en que la unión de hecho cesó. Se depuran hijos del varón con quien la madre estuvo unida, presunción contra la cual se admite prueba en contrario. Este artículo fue reformado por el artículo 200 del Código Civil. Vámonos por favor al artículo 200. Dice que la prueba en contrario únicamente se admite como pruebas el ADN y cuando demuestre que no tuvo acceso carnal con esa mujer dentro de los primeros 120 días de los 300 que preceden al nacimiento por ausencia, enfermedad, impotencia o cualquier otra circunstancia. Vamos pues. Regularmente nosotros hacemos todo por meses. Los médicos por semanas lunares, pero nosotros por meses. Los nacidos después de 180 días, es decir, 6 meses, ¿verdad? 3 por 6, 18. 30 por 6, 180. Los hijos nacidos después de 6 meses de la fecha fijada como principio de la unión de hecho. Ya a los 6 meses el hombre tuvo que haber sabido que la mujer está embarazada, porque tenía náuseas, porque le creció la panza, porque no tuvo su periodo menstrual, etcétera, etcétera. Solo que sea muy baboso y la mujer más cabrona de lo que pensamos, no se tuvo que haber dado cuenta. Entonces, ese niño es parte de la unión de hecho. No puede decir ese hijo es mío. Si en todo caso dijera este hijo no es mío, solo puede oponerse, de acuerdo al artículo 200, porque o no tuvo acceso carnal con ella, o estuvo enfermo, o estuvo ausente, pero si el ADN lo demuestra, es hijo suyo. No puede oponerse a la filiación. Y los nacidos, los 300 días siguientes al día en que cesó la unión de hecho. Hablemos en principio, antes de lo que es la inseminación artificial. ¿Cuántos días dura el periodo menstrual? 3, 4, 5, 6 o más a veces. ¿Cada cuánto viene y lo visita Andrés? Alic. Cada 28, 29, 30, 31, 32, 33 días, que es lo normal. Entonces, después de que se va Andrés, viene un periodo de no fertilidad y luego un periodo de fertilidad antes de que regrese Andrés con ustedes. Entonces no sabemos exactamente qué día fueron embarazadas. Doctor, fíjese que yo creo que estoy embarazada. ¿Cuándo fue su última menstruación? Es lo primero que pregunta el médico.
Ay, doctor, me agarró en curva usted. Oh, doctor, espéreme. Yo lo tengo apuntado en mi celular. Ahorita voy. Comienza con el celular. ¿Cuánto dura el embarazo? Más o menos 9 meses. Es decir, 40 semanas lunares. Semanas lunares son de 7 días. 40 semanas lunares son 7 por 40, 280 días. 9 meses por 30 días son 270 días. La ley habla de 300 días. ¿Por qué? Porque le da un periodo de 1 mes por retraso, por desconocimiento, porque no sabían. Porque puede ser que, fíjate vos que yo creo que estoy embarazada, hermano, porque ya no me vino. Entonces ahora no hacemos nada, vos. Démosle vuelo a la hilacha, ¿eh? Ese mes fue que quedó embarazada. No aquel anterior, este. Por eso la ley habla de esta manera. Y ese hijo se computa como hijo de la unión de hecho anterior. ¿Me entendieron? Perdonen que a veces sea tan crudo para hablar, pero creo que es la mejor manera que me puedan entender. Regularmente lo hago con organigramas en la facultad, en el pizarrón, pero como no lo tengo que ser crudo y pelado porque es la mejor manera que me entiendan. ¿Alguna duda? 2. Este artículo está vinculado al artículo 127 del Código Civil, que si no mal recuerdo habla sobre los bienes propios de cada cónyuge. Si no hubiera escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, salvo prueba en contrario que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos, a título gratuito o con el valor o permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. Y yo me recuerdo que mencioné cuando vimos los regímenes económicos del matrimonio que la comunidad de gananciales y el régimen subsidiario nos dicen que son bienes propios los anteriores al matrimonio o a la declaración de la unión de hecho, pero los que hacen en común son bienes que se van a constituir como copropiedad de los contrayentes, de los esposos, de los unidos en unión de hecho declarada. Y aquí lo está demostrando el Código Civil. 3. Derecho de una de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia de la otra una vez declarada, pedir la cesación de la unión de hecho con el ausente, liquidación que debe haber común y adjudicación de los bienes a que correspondan. Y me recuerdo que cuando vimos la parte de la ausencia y de la muerte presunta, yo me recuerdo que vimos esa parte. ¿En qué momento se va a entregar a la persona o se van a entregar los bienes de las personas a los parientes? Y me recuerdo que dice administración de los parientes, artículo 55. Y acá es donde dice qué personas van a tener a bien tener la administración del haber conyugal del ausente que vamos a declarar muerto presunto. Pero de igual manera vimos que quienes pueden declarar la unión de hecho y vimos que son los parientes, el cónyuge o la Procuraduría General de la Nación. Y en este caso nos está indicando el Código Civil de que en este caso en particular la declarada en unión de hecho tiene la calidad de cónyuge. De hecho, por eso puede declarar ella no solo pedir la ausencia, sino la administración de los bienes del ausente y al ser declarado muerto presunto, ser la primera llamada, si no hay testamento, como cónyuge sobreviviente. Matrimonio en los que están unidos de hecho. Perdón. 4. En caso de fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede pedir la liquidación del haber común y adjudicación de bienes al igual que en el inciso anterior. Nuevamente nos habla el artículo 1074 del Código Civil que nos dice, tanto que lo menciono y nunca lo he leído, artículo 1074 del Código Civil. Dice
son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan los parientes de difunto y a falta de estos por el Estado y las universidades iguales. Luego dice el artículo, en estos artículos del 168 al 184, dice que los primeros llamados a la sucesión intestada es el cónyuge sobreviviente y los hijos. En su defecto, los parientes consanguíneos en línea recta ascendente, descendente y luego los parientes colaterales. Artículo 78. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derechos a gananciales, quienes se le darán por partes iguales. A eso me estoy refiriendo. Artículo 78. 5. Sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones a los cónyuges durante el matrimonio. Es decir, cuando se declara la unión de hecho, ellos, los declarantes, van a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que se tienen en el matrimonio, es decir, adscritos al artículo del 108 al 113 del Código Civil. Artículo 183. Cese de la unión de hecho. La unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer, en la misma forma se constituyó o por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 155 para el divorcio y la separación, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente. La cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse constar ante juez de primera instancia del domicilio de los convivientes o ante un notario, pero para que se reconozca y se ordene la notación respectiva en el registro civil, deben cumplirse previamente con los requisitos que dispone el artículo 176 de este código con respecto al divorcio de los cónyuges. En el matrimonio vimos que existe una parte modificativa y una parte disolutiva del mismo, es decir, en el matrimonio existe la separación y el divorcio. La modificación es la separación y la disolución el matrimonio. En la unión de hecho se da la separación exactamente como la vimos, en forma voluntaria o en forma unilateral, voluntaria o bilateral o unilateral, que es judicial. En el matrimonio se disuelve esta institución social por medio del divorcio, mientras que en la unión de hecho se disuelve por la cesación de la unión de hecho. Y aquí dice cómo debe efectuarse la cesación de la unión de hecho. De la misma forma en que se constituyó cuando es voluntaria o judicialmente cuando es unilateral, y entonces tenemos que asistir ante un juez de instancia. Sin embargo, si la unión de hecho cesa por medio de escritura pública o acta notarial, que fue como se constituyó, de igual manera hay que darle aviso al juez para que él resuelva y se dicten las resoluciones necesarias para el registro de la propiedad y el registro civil de las personas al registro civil de uniones de hecho declaradas. Artículo 184. El varón y la mujer cuya unión de hecho consta en forma legal se heredan recíprocamente ad intestato, en los mismos casos en que los cónyuges determinan para esta ley. Que eso lo he explicado abiertamente, de acuerdo al artículo que ya leímos, 1074, y principalmente el 1078, indica de que cuando no existe testamento, los primeros llamados a la sucesión ab intestado o intestada son los cónyuges sobrevivientes y los hijos, incluyendo los adoptivos. El párrafo segundo del 184 dice: las disposiciones de este código relativas a los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio
y el régimen económico de ese tiene validez para las uniones de hecho en lo que fueren aplicables. Volvemos a lo mismo. Cuando exista una unión de hecho declarada, van a tener a bien tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que se tienen en el matrimonio. Aviso al registro, acá se indica de qué Licenciado, dígame. disculpe que le interrumpa. ¿Me podría volver a explicar el artículo 183? Es que no comprendí. Disculpe. Mencioné en principio de que en el matrimonio este se modifica por la separación, que puede ser bilateral o voluntaria o unilateral o judicial, y se separan, pero si todavía continúan casados, solo porque no viven juntos. Y el divorcio, que va a disolver esa institución social del matrimonio y la deja sin efecto. En la unión de hecho, como los que declaran su unión de hecho van a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que se tienen en el matrimonio, de igual forma existe la modificación de la declaración de la unión de hecho por medio de la separación, la cual puede ser bilateral cuando voluntariamente se separan, es decir, dejan de vivir juntos, o unilateral cuando uno de ellos asiste al juez para que se declare la parte modificativa de la unión de hecho, que es la separación. En el matrimonio ya hablamos debidamente del divorcio. En la unión de hecho no existe el divorcio, sino existe la cesación de la unión de hecho. ¿Cómo vamos a hacer constar esa cesación o dejar sin efecto la unión de hecho? De la misma manera que se constituyó. Si se constituyó por acta ante el alcalde, acta notarial o escritura pública, de la misma forma podemos hacer constar que va a cesar la unión de hecho, que la vamos a dejar sin efecto. Pero tenemos que avisarle al juez de instancia de tal declaración voluntaria para que él, en forma judicial, resuelva, emite una sentencia y avise tanto al registro civil del RENAP como al registro de la propiedad, dependiendo del régimen económico al cual están adscritos. Si fuere esta cesación de hecho unilateral, es decir, solo por una persona, porque la otra no quiere, entonces se hace solo judicialmente. No sé hoy si me hice entender. Sí, licenciado, muchas gracias. Si no, pregúnteme y yo miro qué hago. Me vuelvo calcetín así al revés, con tal de que me entienda. Gracias. Bueno. Artículo 186, libertad de Estado. La separación una vez registrada deja libres de Estado al hombre y mujer, pero sin que esto perjudique las obligaciones que ambos deben cumplir, quienes conservarán íntegros sus derechos de ser alimentados, no obstante la estipulación de los padres. Aquí en el artículo 186 hay un error, porque la separación solo es modificativa. Aquí debería decir la cesación, una vez registrada, deja en libertad de Estado a los que declararon su unión de hecho, a los cónyuges. En el artículo 187 dice matrimonio de uno de los unidos de hecho. Para que pueda autorizarse el matrimonio de cualquiera de los dos que haya hecho vida en común, que estuviera registrada, ahorita voy, Kevin, es indispensable que proceda a cumplir con el artículo 183. Dígame, Kevin. Perdón. Licenciado, no tenga pena. Yo quisiera que me volviera a explicar el artículo 184, es que no lo comprendí. Disculpe. Dice el artículo 184, el varón y la mujer cuya unión de hecho consta en forma legal se heredarán recíprocamente ad intestatum. Cuando existe matrimonio y no hay testamento,
o el testamento es declarado nulo o ineficaz, los primeros llamados a suceder al causante, al muerto, en forma intestada, porque no hay testamento, o ad intestato, que es lo mismo que intestado, los primeros llamados, de acuerdo al artículo 1078, son el cónyuge sobreviviente y los hijos. Eso pasa en el matrimonio. Pero si la unión de hecho ya fue declarada, como los que están dentro de la unión declarada tienen los mismos derechos y obligaciones como si estuvieran casados, pues se llama cuasi matrimonial. De esa cuenta, la esposa en la unión de hecho tiene los mismos derechos. Entonces va a ser la primera llamada, juntamente con los hijos del causante, incluyendo los adoptivos, a heredar los bienes del muerto, del fallecido, del causante, del decujus. Ahora sí. Muy bien. Sí, muchas gracias, licenciado. Vale. Oposición al matrimonio. Al matrimonio pueden oponerse la parte interesada para exigir previamente se resuelvan aquellas cuestiones de liquidez de bienes comunes. Si no se han liquidado los bienes comunes de la relación anterior, puede oponerse al matrimonio hasta que estos estén debidamente liquidados. Pero aquí estamos hablando del artículo 89 del Código Civil, que es no podrán ser autorizados cuando se indica que los bienes deben ser liquidados previamente los ante la anterior relación para que pueda existir el otro matrimonio, o estos se indican dentro del acta notarial. El funcionario que intervenga, dice el siguiente artículo, el siguiente párrafo, en el matrimonio no podrá autorizarlo si el solicitante no comprueba haber liquidado los bienes comunes y asegurado la prestación de alimentos de los hijos. Hablé anteriormente en clase de que cuando exista un segundo matrimonio o una unión de hecho, debe de indicarse en el acta notarial o en el acta del alcalde o del concejal que haga sus veces de que hay hijos menores de edad del anterior matrimonio o de la anterior unión de hecho, si él ejerce o no patria potestad y si él o no administra los bienes de los menores o incapacitados del anterior matrimonio o unión de hecho. Y en todo caso, de que de su dinero, de su sueldo, salario, monumentos, o alguna relación comercial o industrial, determinada cantidad va debidamente estipulada para el pago de la prestación de alimentos. De igual manera, en la unión de hecho, cuando uno de aquellos va a declarar su unión de hecho con otra persona o en su defecto va a casarse, debe indicarse lo mismo por seguridad de las personas de la anterior relación. Matrimonio de los que están unidos de hecho. Cuando las personas ligadas a una unión de hecho desearen contraer matrimonio entre sí, la autoridad respectiva o el notario a quien acudieren lo podrá efectuar con un solo presentar certificación del registro civil en la cual conste dichas circunstancias. El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tengan como hijo nacido del matrimonio los hijos nacidos antes de la celebración y durante la unión de hecho. Aunque les parezca raro, fíjese que nosotros vivimos juntos 8 años. Después declaramos la unión de hecho, pero hoy queremos casarnos, y nosotros sabemos qué hacer. Nada. Con la certificación de la unión de hecho, de la declaración de la unión de hecho es suficiente, y yo efectúo el matrimonio. Y todos los demás requisitos, entonces ya los cumplieron. Solo tengo que demostrar que tienen una unión de hecho declarada. ¿Alguna duda? A ver, Víctor Cardona. Gracias, licenciado. Y en todo caso, pues, en este caso, usted como notario siempre tiene que llenar, bueno, ¿el acta notarial se va a redactar de igual forma o cambia algo en su estructura? Vea, algún trabajo les dejaron en el bufete popular, ¿verdad? Dígame que no. Sí, sí, sí. La verdad es que pueden hacerse dos cosas, Víctor.
La primera, puede hacerse el acta con todos los requisitos que menciona la ley, tanto en el artículo 93 como en el artículo 174, indicando todos los atributos de la personalidad de cada uno de los contrayentes, que sería lo lógico, ¿verdad? Para que cumpla con todos los requisitos. Pero en una de las cláusulas, cuando dicen en la cláusula de uniones ilícitas o ilegales, indicar que esta unión de antemano es lícita, tomando en consideración que se tiene a la vista la certificación de la unión de hecho declarada en tal fecha y autorizada por tal funcionario. Y con eso cumplimos con todos los requisitos. ¿Me hice entender? Sí, licenciado, muchas gracias. Vaya. De todos modos, no tienen esa clase el sábado, me preguntan en clase el día martes y yo lo vuelvo a repetir. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, licenciado. Gracias. Por servirle, Víctor. Imagino que está José ahí oyendo porque tienen que estar en el mismo grupo, que van juntos en todo. Sí, tuvimos que celebrar un matrimonio. Entonces tuvimos que redactar la carta. ¿Y cómo les fue en el matrimonio? Muy bien, la verdad, de calidad. ¿Cómo fue en grupo? Permítame. José, perdón, usted le termina mi clase y lo llamo. Entonces, miren, sigamos con la clase y después platicamos de lo que pasó allá en clase. Pues espero que les haya ido bien. ¿Alguna duda hasta donde vamos ahorita? Fíjense que estas clases se han dado cuenta, las he dado. Otra vuelta rápida. Como con muchas explicaciones, porque a partir de ahora, todo lo que midamos va a estar muy unido, tanto al matrimonio, unión de hecho, separación, divorcio y cesación de la unión de hecho. Entonces, quiero que estén bien enterados, porque a partir de ahora vamos a estar muy unidos a estos temas. Dígame, Fernando, ¿qué le puedo servir? ¿Será que podría explicar el artículo 185? A ver, en libertad de Estado. Sí. Este artículo lo que dice es la separación, dice, pero aquí es la cesación de la unión de hecho. Si la unión de hecho tiene los mismos elementos y requisitos que el matrimonio, vamos a ver que con la cesación de la unión de hecho se deja sin efecto aquella, es decir, la unión de hecho. Al quedar sin efecto la unión de hecho, porque existe ya una ruptura en esa vinculación como institución social, entonces los esposos nuevamente van a ser solteros, de acuerdo a los atributos al estado civil de las personas. Al ser solteros, entonces, pueden volver a declarar una unión de hecho o a contraer matrimonio. Sin embargo, para que pudieran hacerlo, tienen que demostrar que todas las obligaciones que tienen de la relación anterior están debidamente ya estipuladas, es decir, ya está garantizada la pensión de alimento de los hijos y ya liquidaron el haber conyugal de la relación anterior. Eso significa el artículo. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos primero Dios el martes y si no nos vemos y nos oímos, yo quisiera ir a la facultad porque quisiera que llegara ED para invitarlos a la declaratoria de huelga que es el jueves y al mismo tiempo a la caminata de la huelga de Dolores. Yo quería ver si es presencial, si me dan la oportunidad a ED de hacer una rifa de unas 2 o 3 capuchas para que puedan acompañarnos en el desfile MUF. Pero eso será otro cantar. Hasta pronto, jóvenes, Dios me los bendiga.